Al que le tocó ese papel fue a Víctor Paz. En 1985 ganó la ADN de Hugo Banzer. Como en ese tiempo los presidentes se los elegía en el Congreso, terminaron pactando para que sea el MNR de Víctor Paz el que llegara a la presidencia. Un elemento clave para entender lo que hicieron estos gobiernos fue la democracia pactada. Los partidos con más votaciones pactaban la elección del presidente. También se repartían por cuotas los puestos en el Parlamento y acordaban las leyes que firmarían. Así, se repartían entre todos el poder y se cuidaban entre todos las espaldas. En 1985, Hugo Banzer de ADN logra el 32.7% de votos, una mayoría relativa. El MNR y la ADN optaron por aliarse en el Parlamento y votar entre los dos para que Víctor Paz Estenssoro asuma el cargo de presidente. Este pacto fue llamado el Pacto por la Democracia, con el que apoyaron el Decreto Supremo 21060, que dictó el despido de miles de trabajadores mineros. Si vemos la década del 70, del 80, la COMIBOL era la generadora del 70% de las divisas que se quería el país. Esta es la importancia de la minería. Éramos un país monoproductor en realidad, y toda su economía con el mundo exterior estaba basada en la explotación del estaño. Una huelga en las minas, una baja del precio de los minerales, hacía que tambalea la economía nacional. La política de desestructuración de la COMIBOL se dictó el 29 de agosto del 85 y la caída del precio del estaño recién se produce en el mes de octubre. Y en ese sentido utilizaron la caída del precio del estaño para señalar que las minas de estaño ya no tenían futuro y que no, con los precios que había caído en el mes de octubre, ya no había posibilidad de una explotación sostenible siquiera para mantener a los trabajadores. No se vislumbra salvación posible sin un plan de estabilización global que corrija el desbarajuste existente en la nación. Víctor Paz Estenssoro justifica el inicio de este proceso de enajenación. Él manejaba una frase. Con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. De los 36.000 mineros se fueron casi 30.000 y quedaron solamente 6.000 mineros en el país. Hemos visto cómo la gente se iba. Las movilidades salían de aquí de Huanuni como en caravana, llenas de sus cosas, porque aquí ya no había más, entraría la privada y la privada ya no quería a los compañeros que están deslocalizados. Cada día 5 o 6 movilidades del distrito con toda su familia sin rumbo, donde establecerse, donde quedarse, donde dejar a su familia o donde desnudar una noche con los trabajadores o con toda su familia. Si no nos amargamos es porque nos sentimos un poco fuertes. Por tradición se fueron creando barrios mineros en todas las ciudades. En Cochabamba tenemos La Chimba, tenemos Alalay, y aquí en el Alto tenemos Villa Santiago 1 y 2. Y obviamente fue duro para ellos, porque llegaron a lugares donde no había agua, no había alcantarillado, no había luz eléctrica. 85 les han sacado de la población. 85, la población, cuando nuestros papás les han pasado sus cartas de agradecimiento y les han finiquitado, pero con un finiquito, como se puede decir, mísero. Mísero. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si vamos a dejar este camino, nuestro trabajo, nuestras fuentes de trabajo, nuestra familia, ¿en qué va a aparecer? Yo tengo 8 hijos. Ahora los 8 hijos, ¿quién va a mantener? A cuya razón yo me sostengo trabajando. Es un delito querer botar a miles y miles de trabajadores a la calle. Nos están quitando la salud, la educación, que es lo primordial para un ser humano. La lucha y la resistencia de los trabajadores fue muy larga. Esta marcha por la vida es la muestra del valor. Pasado el estado de sitio, la Federación de Mineros planteó un plan de emergencia para la salvación de COMIBOL, y esto produjo la Marcha por la Vida,
No solo la marcha por la vida fueron los trabajadores mineros, sino también recibimos los fabriles, campesinos, maestros, etcétera, etcétera, y muchos sectores laborales. 12.000 trabajadores movilizados en la carretera fueron cercados allá en Patacamaya, la cabeza. Amanecimos rodeados de soldados y con una multitud de gente y compañeros. Pero el operativo implicó la movilización de 3 divisiones de las Fuerzas Armadas. Sin duda hubiera habido un montón de muertes y hubiera sido una masacre totalmente como el 21-060 y al mismo tiempo la muerte de varios compañeros que muchos dirigentes preferían hacerse llamar traidores a que pierdan a sus soldados. Y lamentablemente retornamos a este calamar. Del minero boliviano, que muy pronto volverá. Lo que hace Víctor Paz y su gobierno es hacer estudios de cómo se podrían privatizar las empresas. Uno de los estudios lo hace la Pricewaterhouse, por ejemplo. Recomienda que no se hable frontalmente del concepto de privatización, que esto, según ellos, caería muy mal entre la población y no tuviera éxito. Entonces lo que la Pricewaterhouse recomienda es hablar de reordenamiento de las empresas públicas. Víctor Paz hace los estudios para la privatización, Jaime Paz hace las primeras privatizaciones, aproximadamente 27 empresas, Gonzalo Sánchez de Lozada enajena las grandes empresas. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pero también las pequeñas y las medianas, casi no puedo andar. aproximadamente 42 empresas que las transfiere directamente a la empresa privada. Hugo Banzer y Jorge Quiroga determinan por enajenar las últimas empresas que quedaban. Al quebrantar la lucha sindical, estos gobiernos rompieron la última resistencia organizada que quedaba. La derrota de la Marcha por la Vida marcaría el inicio del mayor ciclo de privatizaciones que ha tenido Bolivia en su historia. El neoliberalismo se introduce en Latinoamérica a partir de un diseño que hacen estos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que hacen un rediseño de cómo debería desarrollarse la economía mundial. La introducción en Latinoamérica del neoliberalismo empieza probablemente en Chile. En Chile, la dictadura de Pinochet fue para cortar una experiencia socialista, sangrientamente. Es una dictadura para favorecer a la actividad privada. Este modelo de desarrollo llamado neoliberalismo se va introduciendo muy rápidamente en todos los países de Latinoamérica. En nuestro país se introduce en 1985. Y creo que todas las políticas impuestas por el neoliberalismo vinieron de los centros de poder mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las doctrinas que han implantado las grandes transnacionales. El consenso de Washington implicaba una lista de 10 reglas que debían ser seguidas por los países en crisis, incluyendo la liberación del comercio, facilidades para la inversión extranjera, la desregulación y la privatización de las empresas estatales. A todos los países se les impuso la misma fórmula. Negarse implicaría ya no recibir préstamos ni apoyos económicos. Y Bolivia en crisis, sin plata, acudió al FMI, al Banco Mundial, a todos los organismos que pudo para pedir dinero prestado. Y cayó en la boca del lobo. A partir de allí, sería una caída en espiral. Los gobiernos accedieron a vender todas las empresas públicas y se quedaron sin plata para sobrevivir, teniendo que pedir más dinero prestado con cada vez más deuda pública. En 1989, Jaime Paz Zamora, sobrino de Víctor Paz, se postuló para presidente por el MIR. El proceso de privatización, que es el primer proceso de la enajenación, empieza con Jaime Paz Zamora. La enajenación es la forma en la que los gobiernos neoliberales aniquilaron las empresas públicas.
Había 3 fórmulas: la privatización, la capitalización y el cierre de las empresas públicas. La privatización, que es la venta directa de las empresas públicas, sobre todo de las pequeñas y medianas, pertenecientes a los ministerios, a las prefecturas, las cortes y los municipios. Las cortes es una abreviatura para referirnos a las corporaciones de desarrollo departamentales. O sea que se crearon estas corporaciones para propiciar el desarrollo social, económico de los diferentes departamentos. Y Jaime Paz Zamora, a través de un decreto, dispone que todas las empresas de todas las corporaciones de desarrollo sean privatizadas. Ahí se destaca un personaje, desde mi punto de vista, nefasto. Samuel Doria Medina. Y él decía hay que aplicar la política bonsai al Estado boliviano. La técnica bonsai, así la llamó Doria Medina. Es una alegoría, como si las empresas del país se trataran de una planta. Dejarlas chiquitas para que por sí mismas dejen de funcionar. Asfixiarlas, cortarles todo, las inversiones, los gastos corrientes, las prestaciones, los salarios. Su explicación pareciera tan técnica, pero sus consecuencias fueron desastrosas. Entonces decía, todo se va a privatizar, absolutamente todo. Yo recuerdo algo que está escrito en un libro, escribió Doria Medina, y él asistió a una reunión del Club de París. Y ahí se comprometió y dijo, porque está la cita en este libro, en un lapso de 2 años no encontrarían una sola empresa pública. Todas las empresas públicas de Bolivia habrían sido privatizadas. Las declaraciones de Doria Medina en esta cumbre lo que hicieron fue ofrecer a Bolivia en un escaparate, para quien quisiera comprarla. Hay que mencionar que varias de las empresas de las corporaciones de desarrollo no estaban en las ciudades capitales, sino estaban en el área rural. Y el cierre o la privatización, ¿no?, la venta de estas empresas, de las corporaciones de desarrollo, fomentó de alguna manera esta migración de personas que vivían en el campo hacia las ciudades, con las consecuencias que todos conocemos. En el caso de Tarija, se ha considerado la privatización de la fábrica de cemento El Puente. En el caso de Chuquisaca, la privatización de Fancesa. En el caso de Potosí, la privatización de la línea aérea imperial. En Cochabamba, se privatizó un servicio básico, el servicio del agua. En el caso de la fábrica de hilandería de Santa Cruz, es una empresa en la que el Estado gastó $70 millones, pero para su venta la pusieron en $7 millones, pero no la venden en 7 millones, sino en $4 millones, es decir, por debajo de su valor referencial de venta. En Pando, la privatización de la fábrica de cerámica roja. En el Beni, la privatización de la empresa nacional de la castaña. Y en La Paz, la privatización de la fábrica de vidrio nacional denominada Fambi Plan. En el caso de Oruro, la privatización de la terminal de buses como del hotel terminal. En esta investigación se ha tomado un caso específico. Las plantas industrializadoras de leche fueron creadas a partir de 1960 para combatir la desnutrición infantil. Decidieron, en el gobierno de Jaime Paz, privatizarlas todas. Las protestas sociales lo evitaron por varios años, hasta que lo consiguió el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Las 2 PIL más grandes fueron vendidas en paquete a una empresa peruana. Estas empresas valían casi $13 millones. Gloria consigue comprarlas en 8 millones. La empresa decidió poco tiempo después importar más y más leche en polvo de Perú, en lugar de comprar a los productores locales. Por esta razón, los productores nacionales sufren las consecuencias y los precios aumentan en forma paulatina. El gobierno de Jaime Paz privatizó 28 empresas públicas. Si contamos las empresas que fueron cerradas, el número sube a 40.